Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo maravilloso, un vídeo que yo creo que os va a gustar y volvemos nuevamente sobre los pasos del ajustador del pensamiento, de esa chispa, de esa luz que todos, creo, entiendo, que tenemos dentro y sobre todo, y lo más importante, que nos guía. Sabéis de sobra que en Mundo Azul es una de las patas fundamentales, uno de los pilares básicos de este canal y que no nos cansamos, o por lo menos yo no me canso, de hablar del ajustador del pensamiento. Los que hayáis, sé que en los últimos vídeos sobre todo, ya que estoy viendo que aumenta los suscriptores, ya que estoy y soy consciente, porque me hablan diferentes personas de que han llegado personas nuevas a la familia de Mundo Azul y que a lo mejor están un poco desubicadas en la filosofía, en lo que tratamos, siempre hago una retrospectiva e intento hacer entender cosas que para los que me seguís desde hace muchísimos años ya sabéis, que es el tema de, bueno, pues las denominaciones, de ajustador del pensamiento, de qué significa, de qué está hablando este hombre en definitiva. Bien, pues hoy, amigos míos, vamos a hablar nuevamente del ajustador del pensamiento. Vamos a hacer una pequeña introducción para la gente que no sepa qué es el ajustador del pensamiento y vamos en definitiva a meternos en el asunto, que en este caso lo refleja bien el título del vídeo: hábitos saludables que favorecen la comunicación con la chispa. En anteriores vídeos que os podéis meter fácilmente en Mundo Azul, en todo lo que es dijéramos el perfil de Mundo Azul de YouTube, vais a ver que hay diferentes vídeos hablando del ajustador del pensamiento, desde la cosmología o la visión del libro Durantia, desde mi propia visión. Vais a ver también que he dado 3 consejos, en este caso que fue el último vídeo o uno de los últimos vídeos que yo he hablado acerca del ajustador del pensamiento, 3 consejos o 3 formas que a mí me ayudaban para contactar con el ajustador del pensamiento, para llevar en definitiva una relación fácil con él. Pero hoy vamos a intentar hablar en profundidad de los hábitos saludables que favorecen la comunicación con la chispa, con el ajustador del pensamiento, con esa parte, esa partícula de Dios que todos llevamos en nuestro interior y que de una u otra forma, sabiéndolo o sin saberlo, nos relacionamos con él. Pero también vamos a intentar abordar el punto de vista de los aspectos saludables y de los aspectos que no resultan saludables para esa comunicación o que favorecen esa comunicación. Y vamos a ver el por qué damos los aspectos saludables y por qué no damos los aspectos saludables, porque es una filosofía que tiene que encajar, que tiene que entroncar en sí. Vamos a ver lo que nos trae, en definitiva, el vídeo de hoy. La chispa, o también denominado como ajustador del pensamiento, es un fragmento personal, una pequeña porción de Dios, un espíritu, una personalidad, que es fragmentada de una fuente inconmensurablemente grande e infinita. El ajustador del pensamiento, la chispa, es el fragmento de Dios que reside en la mente de los mortales, cuando éstos, siendo infantes, deciden hacer su primera elección moral. Desde ese instante, el ajustador, Dios, nos guiará en una larga vida de experiencias de todo tipo, intentando poco a poco moverse entre los turbulentos pensamientos y aprendizajes humanos de todo tipo, para procurar hacerse cada vez más presente en nuestra vida, con el fin de fundirse con nosotros, con nuestra experiencia, como fuego y madera. Y es que ese es uno de los grandes cometidos: elevar la mente de los seres humanos hasta su mayor y más grande potencial. En ocasiones le oímos, le percibimos a través de imágenes, fugaces diálogos o sensaciones, pero a medida en que ahondamos en esa relación, en esa comunicación, cuando somos conscientes por primera vez de su presencia interna y de que hay alguien más ahí dentro nuestra, y ejercitamos esa relación, la vida, la existencia cobra un sentido, un propósito. Muchas religiones, muchas filosofías y muchos sistemas de pensamiento han hablado de Dios, de sus atributos y de su ubicación interna en el ser humano. Pero al igual que pasa con la vida, somos nosotros los que debemos vivir esa relación, sentir ese amor,
potenciar esa comunicación, al margen de las creencias o de las opiniones. Porque Dios no debe ser comprendido o demostrado, Dios debe ser vivido y experimentado en nuestro interior. Y es así de cierto, amigos. Yo siempre, o casi siempre, una de las frases que tengo muy presente es que la verdad no puede ser demostrada, tiene que ser vivida. Yo puedo explicarte o intentar trasvasar una experiencia que yo he tenido, una verdad que yo he experimentado, pero jamás la vas a lograr comprender o interiorizar de cierto tipo de manera hasta que no la vivas. Yo puedo decirte o puedo comunicarte las bellezas de tal lugar o de tal cuadro o de tal sabor o de tal... Pero hasta que tú no la experimentes, no vas no solo a comprenderlo, sino no va a formar parte de ti esa verdad. No va a hacer un calado absoluto. O sea, cuando alguien habla de una verdad, evidentemente te habla desde su punto de vista, pero esa verdad cobra fuerza, esa verdad cobra una dirección y sobre todo esa verdad cobra un peso cuando esa persona ha vivido o esa personalidad ha vivido esa experiencia, porque la riqueza de vivir algo, de experimentarlo, es insustituible, no hay comparación. Tú puedes leerte todos los libros del mundo, puedes descargártelos, puedes hacer una biblioteca ingente, puedes acumular una cantidad abrumadora de detalles en tu cabeza, pero si no lo vives, si no lo experimentas, esa verdad jamás cobrará vida en ti. Y es que la auténtica verdad, la verdad de peso, esa verdad que te traspasa, que como si fuera un rayo, ¡pum!, te rompe de los pies a la cabeza, esa verdad no puede ser contada, tiene que ser vivida. Por eso, una de las frases también que más me gustan es el hecho de no es lo mismo hablarte de una cosa que experimentarlo, y sobre todo, y lo más importante, no es lo mismo hablar que hacer, que llevar a la práctica. Porque cuando tú ves algo, muchas veces sin necesidad de que te den una cátedra sobre ello o te expliquen en demasía o simplemente lo veas, tú lo comprendes. Y es eso, la experiencia del verlo, del asimilarlo, del manipularlo o del experimentarlo directamente, es algo que no tiene parangón. Y es que somos seres volitivos, somos seres que aprendemos y evolucionamos a través de la experiencia, y eso es insustituible. Y una de las experiencias o una de los hábitos, por así decirlo, saludables, porque deben ser hábitos o debemos practicar para que se conviertan en hábitos que intentemos llevar constantemente o con la mayor periodicidad posible para contactar con nuestro ajustador, son los siguientes y los que a mí me han funcionado. Puede ser que os funcionen, puede ser que no os funcionen, pero en definitiva tienen que ser hábitos, cosas que intenten reproducirse en la medida de lo posible todos los días, porque la comunicación con el ajustador del pensamiento, la comunicación con la chispa, con esa luz que tenemos interna, con ese monólogo, esa voz que muchas veces oímos, o con esas reproducciones de imágenes o flashazos que nos vienen en un momento determinado, no hagas esto o haz lo otro, o debo realizar esto otro o no esto otro, o esa paz que muchas veces sentimos en lugares que nos evocan a la mente para tranquilizarnos. Todo eso es un proceso que indudablemente viene del Dios que nos habita, que es una personalidad, que no es alguien, que no es una energía solo, una fuerza inerte o de alguna manera una fuerza sin pensamiento. Es algo que nos dirige conscientemente y que está dentro, y que a elección personal nuestra podemos comunicarnos y podemos, lo más importante, seguirle en su guía, en sus enseñanzas o en su direccionalidad para convertirnos en la mejor versión o mejor persona. Porque poco a poco, sin querer y sin saberlo, con la aceptación o el impedimento por parte nuestra, de nuestra voluntad, de seguir o no seguir
esa guía, nos fundimos o nos alejamos del ajustador del pensamiento. Y si queremos de alguna manera coexistir y cada vez más ponernos en comunión, cada vez más unirnos con esa parte que tenemos dentro, que como digo es alguien o algo que piensa, que siente y que tiene un propósito y que ejerce una fuerza, un poder interno nuestra, que nos direcciona, que nos intenta guiar de alguna manera con total intención, para ello no debemos resistirnos y sobre todo y lo más importante debemos generar hábitos que nos ayuden a esa cohesión, que nos ayuden a intentar de la máxima manera posible fusionarnos, fundirnos con una actitud, con unos pensamientos, con una forma de ser, con una intención. Y en este caso uno de los hábitos en los que yo más me refugio, por decirlo de alguna manera, o en los que a mí más me han ayudado, es la música. La música, amigos míos, está demostrado científicamente, no es algo que yo me invente. La música es uno de los aspectos que el ser humano no podría vivir sin ella. O, si no vivir sin ella, porque hay gente evidentemente que está sorda y vive sin ella. Pero es uno de los actos más fuertes, más grandes, más increíblemente... no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra exacta. Uno de los aspectos humano-divinos que más ayudan a las personas a crecer y a evolucionar. Cuando tienes un mal día, cuando no sabes salir de un atolladero, cuando la música amansa las fieras. Es una frase también muy típica aquí en España. Cuando intentas relajarte, cuando intentas salir de ese bucle ingente, una música, una melodía, te transmiten algo, una paz increíble e indescriptible, te sosiegan, te canalizan, te ayuda a vislumbrar algo que está más allá de las palabras. De repente hay algo que entra dentro tuya, o más bien que conectas con algo dentro tuya que te ayuda a reconducir de alguna manera esa salida de tono, esa mala conversación, esa discusión o esa forma de pensamiento autodestructiva que de alguna manera te saca de tus casillas, te saca de tus cabales. Y la música es uno de los aspectos que más ayudan al ser humano. Cierto tipo de música, efectivamente, porque, y los estudios están ahí para demostrarlo, la música ejerce un poder virtual de una forma que no llegamos a entender. De hecho, los expertos no se lo pueden llegar a contextar o a explicar adecuadamente cómo la música favorece, incluso hasta en propias enfermedades. Y estoy hablando de enfermedades súper difíciles de las cuales no hay cura, como por ejemplo el cáncer o como por ejemplo el Alzheimer. Y yo os recomiendo que, no os voy a poner el vídeo porque sería salirnos fuera un poco del contexto de lo que es el vídeo de hoy, pero os recomiendo que busquéis en internet cómo la música afecta directamente en personas que tienen Alzheimer. Y de repente hay algo dentro suya que se conecta y consiguen sintonizar con quiénes son, consiguen volver a recordar, consiguen identificar caras, identificar familiares, pero estoy hablando de unas fases del Alzheimer completamente últimas, ¿vale? En el que no saben ni quiénes son, no saben articular una palabra, no entienden lo que les estás diciendo y son poco menos que vegetales. Recuerdo, siguiendo el hilo de estos estudios, recuerdo un vídeo que vi de un hombre que, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho cantar. Sus hijos le describían como una persona feliz, que siempre intentaba de alguna manera buscar para cualquier momento difícil una canción. Y esta persona estaba en sus últimas etapas, en sus últimas fases de Alzheimer y no se comunicaba, prácticamente solo miraba y no tenía ningún tipo de función intelectual que dijera, bueno, la persona está ahí. Bien, pues a esta persona le pusieron
una música que a él le gustaba mucho y de repente, ¡pum!, la persona despertó, la persona empezó a cantar, la persona empezó a seguir el hilo y cuando después de casi media hora de escuchar la música que le gustaba, de cantar, de moverse, de en definitiva volver a ser quien era, se le quitó los cascos y esa dinámica continuaba y continuó cerca de 1 hora o 2 horas, reconociendo caras, reconociendo a sus hijos, que llevaba años sin reconocerlos, de hablando, de contestando a preguntas, de, en definitiva, transmitiendo recuerdos que él tenía. Fue increíble. Yo no pude hacer otra cosa más que llorar. Yo soy un llorón, ya lo sabéis. No pude hacer otra cosa porque realmente fue casi un acto mágico, un acto divino, por decirlo de alguna manera para que me entendáis. Un acto al cual yo no conseguí encontrarle una explicación razonable y es que fue increíble ver cómo esa persona resucitaba de una enfermedad que clínicamente no hay posibilidad de resolución o posibilidad de encontrar una cura, y es que la música te conecta directamente con Dios, te conecta directamente con el ajustador del pensamiento, con esa chispa interna, con esa luz que todos llevamos. Y a mí, amigos míos, ha sido una de las cosas que más me ha ayudado. La música, por ejemplo, yo os voy a poner ejemplos de música que a mí me gustan mucho y son la música clásica, que la utilizo muchísimo para estudiar. Bueno, los que me seguís en redes sociales ya os sabéis, como yo, pues para investigar, para hacer cierto tipo de cosas, me pongo con mi cuaderno, me cruzo aquí los pies en la mesa y me pongo a escuchar música y a investigar. Es una de las cosas que más me gustan. Música clásica como por ejemplo, pues Mozart, Bach, Chopin, me gustan muchísimo. Sé que parece así de dármela de intelectual, pero es que realmente me gusta. Por ejemplo, os voy a recomendar una canción de Mozart que yo escucho mucho, que me encanta, que es Requiem. Requiem es una absoluta maravilla y te transmite unos sentimientos que yo, con mis 31 puñeteros años, aún a día de hoy no sé todavía expresar con palabras, no sé matizar adecuadamente lo que me transmite, pero son unos sentimientos que de repente hay algo dentro mía que se abre. También os recomiendo de Bach, una de las canciones que más me gusta. Bueno, Bach me gusta casi prácticamente todo, pero una de las canciones que más me gusta, que es Suite Non 1, ¿vale? Que lo hace con el cello. Eso es música de otro mundo. O sea, si alguien viniera a la Tierra y tuviera que escuchar algo que representara una de las grandes maravillas musicales del ser humano, creo que una de las 2 o 3 canciones que estarían ahí sería Suite Non 1 de Bach con el cello. Es increíble, unas notas que yo creo que incluso, me vais a perdonar, no están hechas para oídos humanos. O sea, eso te transporta a otra dimensión directamente. Y una de las canciones que más me gusta es Nocturnes de Chopin con el piano, que creo que es mágica. Creo que Chopin y el piano están hechos el uno para el otro. Pero también no solo ese tipo de música me gusta y no solo ese tipo de música me ayuda a conectar dependiendo de mi estado de ánimo, porque hay canciones, yo no suelo escuchar mucho pop, pero hay pop que también me gusta, pop contemporáneo, y en este caso es John Legend, Half of Me. Es una canción que él dedica a su mujer o que él dedica a su amada, que es alucinante. La música mezclada con las mejores palabras y más adecuadas para esa música hacen una fusión increíble y despiertan, por lo menos en mí, un sentimiento que, como he dicho antes, no logro todavía desmembrar en palabras adecuadamente. Pero cuando estoy en mis estados de ánimo más high quality, ¿no?, el más top trending, el rock and roll es una de mis canciones preferidas y os voy a recomendar a uno de los cantantes o padres del rock and roll, que en este caso es Chuck Berry. Canciones como Johnny B. Good, Roll of Beethoven, son canciones que también traspasan los límites de lo contemporáneo, traspasan los límites de las generaciones y que casi 60, 70, 80, 90 años después de haberse creado este tipo de canciones, todavía
siguen en la reminiscencia de nuestra mente, de nuestra cultura popular, y es por algo, porque transmiten o te ayudan a conectar, mejor dicho, con algo que los seres humanos está dentro y empieza a bailar, empieza a moverse. La música es movimiento, la música es un mensaje, no lo tengáis en duda, y es un mensaje que conecta con otro mensaje que tenemos interno, y de esa manera de repente es como una autopista que está descarrilada, ¿no? Los trenes, y de repente conecta y el tren pasa, nuestro tren interno pasa por él y se conecta directamente con algo que, como digo, no sabemos realmente transmutar a palabras. Otro de los hábitos saludables, que lo he dicho hasta la saciedad, que a mí me han ayudado, y tengo que remarcarlo de a mí porque no todo el mundo tenemos la misma personalidad, ni el mismo carácter, ni los mismos problemas, ni las mismas circunstancias, ni estamos en el mismo estado. No voy a poner ni por encima ni por debajo, sino a la par, pero no en el mismo proceso de recorrido o de camino. Y en este caso uno de los hábitos que a mí más me han ayudado es la meditación. No lo voy a decir que utilicéis la meditación tal, la meditación cual, la poner así las manos, poner así. A mí eso no me hace como, por ejemplo, decía Bruce Lee en las artes marciales, un cinturón sirve para utilizarse, para sujetarse los pantalones. Eso no hace verdaderamente nada. Y en definitiva, yo creo que hay cierto tipo de meditaciones que no tienen que ser conceptuadas de tal o cual manera, sino que simplemente, que en definitiva, de tal o cual manera, hay cierto tipo de meditaciones, pues porque lo que sea están como muy ritualizadas, son muy ritualistas y creen que ayudan, pero verdaderamente desconciertan, porque la persona se centra en poner las piernas de esta manera, poner las manos de esta manera, y así entro en una especie de... No, amigos míos, creo que la meditación debe ser focalizada única y exclusivamente a no pensar, dejarse llevar, y después, cuando eso ocurra, cuando tú sientas realmente que eso está ocurriendo, sí, focalizar la meditación única y exclusivamente en el contacto con Dios, en el contacto con la chispa interna, con el ajustador del pensamiento, con eso interno que despierta en nosotros y que llevamos en nuestro interior. Podéis empezar, no hace falta que hagáis 2, 3, 6 horas. Como algunos de meditación te dicen, no, que yo estoy 6 horas y no... Mira, yo estoy 6 horas y me duele el culo. No puedes estar tanto tiempo meditando. La meditación tiene que ser un proceso enfocado a esa conexión. Y esa conexión al principio serán 5 minutos, 15, después serán 30, después 45. Yo no recomiendo más de 45 minutos o 1 hora, porque lo que estás viviendo tiene que ser un proceso de calidad. O sea, no vale con estar 4 horas ahí haciendo el tonto, sino que sean 5 minutos, 15, 30, 45, pero que sean de calidad, como la relación con una persona. Y es que eso queremos, relacionarnos con el ajustador, relacionarnos con lo que tenemos dentro. Al principio te vendrán flashazos, te vendrán situaciones y se mezclarán con pensamientos, con deseos, te desviarás, te quedarás dormido, pero a medida que vayas practicando, y es que los hábitos se convierten en costumbres a base de practicar, por eso digo que son hábitos que uno tiene que forjar. Al principio te costará, pero poco a poco esa relación te llevará a conocer, por ejemplo, tu mundo interno, y dentro del mundo interno está el ajustador del pensamiento. También lo hemos hablado en otros vídeos del mundo azul. Os recomiendo, para no entrar en materia ahora y perdernos de lo que os quiero comentar, que acudáis a esos vídeos para que seáis capaces de entender un poco la filosofía que os estoy intentando transmitir en estos vídeos. Pero no solo la meditación me ha ayudado, o no solo la meditación se debe convertir en un hábito para vosotros, sino también el tiempo para ti, el tiempo para uno, pero no de forma egoísta, de decir, me voy por ahí, hago sin nada, sin nadie, sin acordarme de tal o de cual, no, pero encontrar ciertos momentos para ti, para leer, para caminar, para practicar deporte, para lo que necesites. Evidentemente, cosas productivas, pero cosas que ayuden a que tu mente se desintoxique lo primero, y luego a que tu mente vaya adquiriendo unos hábitos que te permitan fusionarte o conectar directamente con lo que tienes dentro. Y a medida que estos hábitos los vayas implantando en tu día a día, tus capacidades para conectar directamente no necesitarán de meditación, no necesitarán de concentración, los llevarás implantados en tu día a día mientras caminas, mientras hablas, porque esa práctica te hará
literalmente conseguir hacerlo sin ni siquiera pensarlo, porque serán hábitos que tú tienes. Al igual que cuando alguien te dice, oye, ¿qué hora es? Tú dices, pues son las un hábito. Un hábito de que cuando alguien te pregunta la hora tú le contestes. O cuando alguien te dice, no sé, o cuando alguien te pide algo y te dice, gracias, y tú, no importa. O cuando te lo hacen a ti, tú dices, muchas gracias, hábitos. Cuando vas a pasar con alguien y llegáis a la puerta y hacéis ese embudo, no, pase usted primero, un hábito de educación. Ese tipo de cosas se convierten en hábitos a medida que los practicas y a medida que focalizas tu atención en realizarlos, si no todos los días, los máximos días. Y esa situación genera una facilidad para el ajustador y una facilidad para ti para contactar con el ajustador. También otro de los aspectos fundamentales, uno de los hábitos que favorecen esa comunicación con el ajustador es, sin lugar a dudas, la familia. Ese estereotipo que ahora, lamentablemente, se está intentando erradicar por conceptos, por pensamientos, por filosofías, por... no sé muy bien cómo llamarlos, pero que es uno de los aspectos fundamentales, no solo para contactar con el ajustador, sino para llevar a cabo la mejor versión de ti, que por ende es la que te va a ayudar a contactar con tu ajustador o a llevar esa relación dinámica con él, pasar tiempo de calidad con ellos. No me refiero a estar en el mismo sitio sentado cada uno viendo el móvil o comiendo pipas, no me refiero a muchas parejas que yo veo que se sientan en un restaurante, se ponen a ver y cada uno está con el móvil. No, el otro día una pareja que venía con su hijo, se van los dos a fumar y dejan al hijo en la mesa. Pero ¿qué tipo de relación puedes sacar de eso? Una relación de calidad. Disfruta los momentos que estés con ellos, con los padres, con las madres, con los hijos e hijas, con los hermanos, con los sobrinos, con los maridos y las mujeres, con amigos íntimos, con esa familia que tú has elegido en definitiva, y con esas personas que te hacen que una luz en tu interior comience a brillar cada vez que estás cerca de ellos. Estate cerca de esas personas que te hacen sacar una sonrisa, o que ves que nada más observar cómo cada vez se acercan a ti, lo primero que hacen es dibujar una sonrisa en su rostro. Ese tipo de personas, ese tipo de familia. Y hay que pasar tiempo de calidad con ellos. Y eso ayuda a que este tipo de hábitos, junto con este hábito también, empiecen a formar parte de tu personalidad a medida que los vas practicando y que te ayuden a su vez a tener una mejor actitud, una mejor disposición, un mejor carácter, a que haya otros aspectos que, como si fuera un abanico, como si fuera una especie de conexión directa con otros aspectos de tu personalidad, de tu vida intrínseca, mejoren por estar acompañado, por estar siendo querido, por querer a su vez y por llevar una relación. Y el ser humano es eso. Muchas veces pongo el ejemplo de Sabater, el filósofo español, que decía: el ser humano no puede estar a solas, no puede estar siempre separado, es un animal que necesita relacionarse con los demás. Si te dieran a elegir, eso lo decía en su texto, si te dieran a elegir tener una vida maravillosa, una vida con todos los lujos, con todas las cosas que pudieras pedir, con todo lo que pudieras conseguir, todos los sueños, dice, pero a cambio de una sola cosa, que es no ver nunca jamás a nadie, no podrías, te volverías loco. Y es que el ser humano necesita de otros seres humanos, necesita de personas, de cariño, de amor, de reciprocidad, de aprendizaje. El ser humano es un ser social. La familia es fundamental y dentro de tus hábitos para contactar con ese ajustador necesitas de tu familia. El quinto aspecto es la soledad. Parece una cosa que chirría, pero la soledad, esa soledad, como decía Unamuno, elegida, esa soledad iluminadora, esa soledad en pequeñas porciones que también el ser humano necesita, es necesaria. Pensar
un deporte que no todo el mundo está muy de acuerdo con él hoy en día. Contemplar, simplemente contemplar por contemplar, sin necesidad de adquirir ningún atributo a lo que ves, alto, pequeño, guapo, bonito, feo. Simplemente contempla lo que te rodea. ¿Dónde estás? En el lugar en el que te encuentras. Saber quién eres. Preguntas que son necesarias. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Aparte de ser Julio, aparte de ser cazador, aparte de ser médico, aparte de ser abogado, aparte de las necesidades que quiero, que tengo, que... ¿Quién soy realmente? Y preguntas existenciales que son fundamentales y solo se pueden llegar a realizar cuando estás en soledad. Solo, única y exclusivamente, porque son los momentos en los que te encuentras contigo mismo y son los momentos en los que estás intrínsecamente ligado al ajustador. Y esas preguntas, esos hábitos, son los que te ayudan a catapultarte directamente a favor y no en contra de esa relación con el ajustador. La séptima, buscar objetivos intrínsecos. Dentro de esas preguntas tienes que buscar objetivos intrínsecos, como por ejemplo objetivos que estén acorde a tu personalidad, a tus gustos, a tu forma de ser, a elevar tu vida hacia un propósito, y eso te acorde directamente con quién eres. Otro de los hábitos fundamentales para contactar con el ajustador debe de ser el sentido del humor, amigos míos, el reírnos, el buscar el humor para todo o para el 99,9% de las cosas, con respeto, con calidad, sin ser agresivo, sin ser una persona que digas qué mal gusto tienes, qué mal, pero potenciar ese sentido del humor, vivir el sentido del humor, buscar el sentido del humor siempre. Un humor grácil, un humor inteligente, un humor que tenga su juego, que tenga su... y sobre todo que sepa cabalgar en diferentes fronteras sociales, por supuesto. Y otro de los aspectos que hay, o hábitos que hay que potenciar para esa comunicación con el ajustador, sin lugar a dudas, es la confianza. Y creo que sería la más importante de todas, junto con el sentido del humor. La confianza. Hay que confiar, hay que erradicar, a ser posible, el miedo, que es la contrapartida no solo del amor, sino de la confianza. Un día yo me di cuenta, no he conseguido lograrlo ni llevarlo a cabo, pero un día me di cuenta y dije, no quiero sentir más miedo. No ese miedo puramente de instinto, ¿no? En el que dices, hostia, si paso por aquí me puede pillar un coche. No, ese miedo es bueno, sino el miedo de sentir miedo por sentir miedo. Vamos a ponernos en diferentes situaciones en las que me pase una catástrofe y mi vida se vaya al traste. Ese miedo no va a ningún lado. Ese miedo no te produce nada más que más miedo. Es como beber agua salada, solo te da más sed. No te ayuda, porque jamás sabes lo que va a ocurrir. Y la contrapartida del miedo es la confianza. Y amigos míos, no estáis confiando en una inversión, no estáis confiando en que tu equipo de fútbol vaya a ganar, no estáis confiando en una quiniela, no estáis confiando en estos zapatos me van a quedar mejor o peor, no estáis confiando en voy a encontrar 18.000 millones de trabajos, no. Estáis confiando en el número uno. O sea, en el motherfucker. Estáis confiando en Dios. Y la confianza en Dios, la confianza de verdad, la plena, la entrega, camino sin tensiones por la calle, porque sé que Él está ahí. Y no ahí, sino aquí. Aquí dentro. Y esa confianza es la llave, la puerta, la maleta, la introducción plena y clara de que estáis en sintonía con vuestro ajustador. Tenéis que conectar con confianza con vuestro ajustador en cualquier circunstancia. Hombre, evidentemente no ser un descerebrado que camina por la calle sin ton ni son, pero sí con una confianza de Él está conmigo, Él está dentro y séase lo que sea, lo pasaré de su mano y séase lo que sea, lo aceptaré porque Él está conmigo. Es increíble estos hábitos y son, yo creo que los que me han ayudado. Vais a tener que practicarlos mucho. Probablemente
quién sabe, yo tengo 31 años, tampoco soy quien para decir toda una vida de... No lo sé, yo todavía no los he conseguido dominar del todo. De hecho, estoy a un 50 o un 60% de dominar ninguno de estos que os he dicho. Pero creo que son los más fundamentales con los que yo me he topado y que de alguna manera entroncan directamente con ese beneficio para conseguir conectar con ese ajustador. Pero también existen cosas que evitar, hábitos que evitar. Como por ejemplo, evitar un aspecto fundamental en nuestra sociedad que está intrínseca en el ser humano, pero en esa parte animal que nos queremos desligar o desquitar de ella, que en este caso es evitar la violencia. En todas sus ramas, en todas sus versiones, en todas sus caras. Violencia física, violencia verbal, violencia en pensamientos, todo tipo de violencia, porque la violencia lo único que genera es algo turbio, como cuando mueves el agua, lo único que te impide es ver al ajustador, sentir al ajustador. La violencia es algo deleznable como concepto, pero también poco rentable para conseguir encontrar al ajustador, porque a través de la violencia viene el miedo, y el miedo te impide ver completamente al ajustador. La segunda cosa que evitar son los pensamientos destructivos o autodestructivos, que suelen ir de ida y vuelta. O sea, yo tengo un pensamiento destructivo hacia otra persona y a la vez soy una persona autodestructiva. O soy una persona destructiva y por eso quiero que los demás también se autodestruyan conmigo. O sea, es así, van de la mano. Lo destructivo y autodestructivo son casi prácticamente lo mismo. Son gemelos que no se pueden, siameses, que no se pueden separar. Y como digo, evitar el pensamiento destructivo o autodestructivo hacia extraños o hacia uno mismo es fundamental. Es algo que hay que erradicar y algo que hay que trabajar, y que también se combate con la confianza y con el saber estar, con el saber caminar sin necesidad de destruir a los demás, sin tener envidia, sin razones y sin sentidos. Otro de los aspectos que evitar o intentar en la medida posible erradicar es el miedo. Falta de dinero, falta de trabajo, falta. Siempre falta. Conflictos que llevan o que arraigan al quiero, al soy, al tengo también, que son los tres primos. Quiero, soy, tengo. Y el miedo, en definitiva, te hace desconstruir tu personalidad, erradicar tu conexión con el ajustador y, en definitiva, hacerte sentir solo cuando no lo estás, cuando llevas a Dios dentro. Llevas el sentido de la vida, la batería atómica increíble, la llevas dentro. ¿Cómo te puedes sentir solo? Pues de la misma manera en la que alguien te está hablando, te está diciendo te quiero, te amo, eres el mejor, y tú haces esto. ¿Cómo vas a escuchar a alguien? ¿Cómo vas a percibir si tienes la soledad más absoluta aquí, en tu cabeza? ¿Cómo la actitud de soledad, de no escucho, de no... El miedo es eso, es taparte los oídos, porque no quieres afrontar que llevas a Dios dentro. Amigos míos, creo que es suficiente para daros que pensar, para ayudaros a poner en práctica esos hábitos y erradicar otro tipo de hábitos o cosas que evitar, también como modelo de función directa para conectar con ese ajustador, para conectar con el sentido de la vida, para conectar con Dios. Que no hace falta que te pongas a leer un libro o que reces a tal o cual religión o que tengas un pensamiento de Dios. No hace falta pensar ni demostrar a Dios. A Dios se le siente. Y qué mejor manera que cerrar los ojos y sentir eso. El otro día compartí una frase en Instagram que decía: la única manera de ver la auténtica realidad es cerrando los ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Y antes de cortar, quiero comentaros una cosa. Para apoyar al canal necesitamos
que intentemos darle a like, que intentemos comentarlo y sobre todo que intentemos compartir el contenido lo máximo posible. ¿Por qué? Porque sabéis que el tráfico de información de YouTube y ahora con las nuevas normas, la monetización de los shorts, etcétera, etcétera, volvemos a estar en un estado, no iba a decir de decadencia, pero no es cierto, en un estado en el que las visualizaciones no están acorde con la cantidad de personas que sentís, vivís y pensáis lo mismo. Por lo tanto, para que la comunidad de Mundo Azul no solo crezca, sino se fortalezca, os pido, si os puedo pedir algo, que tengáis en cuenta que hay que interactuar lo máximo posible con YouTube, con las redes sociales y con el contenido que os gusta. Con lo cual, si podéis compartirlo, si podéis comentar, si podéis dar a la campana, si podéis intentar estar siempre pendiente del nuevo contenido que subo al canal, os lo agradecería enormemente, porque a eso, de alguna manera, conseguimos desdoblar las normas de YouTube, conseguimos decir, estamos aquí presentes, esto nos gusta, esto lo queremos y sobre todo queremos llevarlo a nuestra realidad, queremos llevarlo al mundo y queremos que más personas conozcan no solo este contenido, sino esta realidad. Y para eso la mejor manera, porque YouTube no lo va a hacer. YouTube, si no hablas de moda, si no hablas de pintalabios, si no hablas de muertes, de asesinatos, si no hablas de noticias escabrosas, si no hablas de que el mundo se va a acabar, si no hablas... A YouTube Dios no le interesa, el ajustador del pensamiento no le interesa. El que tú seas mejor persona, el que tú intentes dominar tu vida, el que tú intentes ser dueño de lo que quieres, que tú intentes direccionar tu vida hacia Dios, hacia el sentido de la vida, hacia ser mejor persona. A YouTube a eso no le interesa. Con lo cual, si vosotros no sois capaces de llevar este contenido a otras esferas, a otras personas, poner en práctica lo que decimos y sobre todo darle forma interactuando los unos con los otros, los vídeos se quedan ahí. Y YouTube no los va a promocionar porque no le interesa. Pero si YouTube ve que hay personas que interactúan con estos vídeos, que quieren llevar estos vídeos a otros lugares, los llevan a redes sociales, lo comparten con sus amigos, se los guardan, o en definitiva hacen un tráfico de información, YouTube no les va a quedar otra, aunque no quiera, porque así es su algoritmo, que promocionarlo a que otras personas lo vean. Y este vídeo, estos hábitos saludables que favorecen la comunicación con el ajustador, o que tengan de repente el concepto de ¿qué es esto de ajustador? ¿Qué? ¿Que llevamos a Dios dentro? ¿Que esto me puede servir? ¿Que esto me puede ayudar? ¿Cómo que Dios no está en un libro? ¿Cómo que Dios no está en el cielo? ¿Cómo que yo pensaba que Dios ni siquiera existía? No. Ah, que esa voz que escucho es Dios. Ah, que eso es... Ah, que este vídeo existe. Pensarlo, por favor, que es importantísimo, no solo para el canal, que eso es lo de menos, sino para que más personas conozcan este contenido. Y en definitiva, que es por lo que yo hago este tipo de cosas, no por el dinero, porque a mí lo que me suministra YouTube es irrisorio y lo que me gasto en tiempo en querer hacer cosas es algo que me sale de dentro, y algo dentro que me dice, comunica esto. Y esta comunicación, a nivel egoísta, no querría que se quedara en aranceles, no querría que se quedara en lugares en los que no llegara directamente al corazón. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.